Respecto al código, cuando lo revise lo van a echar a correr, profe. Sí, sí, la idea es que los ayudantes correctores eh, van a, van a tener, todavía no sé si ellos van a tener el trabajo de, o nosotros les vamos a entregar, ¿sí? Los scripts funcionando, ¿sí? Cosa que lo tengan como para chequear resultados, ir comparando, ¿sí? Ya, Eh, es que Ujú, era para ver si señalo o no una cosa que, por ejemplo, tengo un código que es ujú, como mi código base, sí, pero tiene más script dentro que son como funciones auxiliares y tal. perfecto, sí. Eso es una súper buena práctica de programación. Sí, mira, si Ya. finalmente lo que sería, bueno, por ejemplo, así como se indica, por ejemplo, tu código principal, que es el que te resuelve algo, que ese tendría que llamarse, por ejemplo, p1a.m, ¿sí? Y las funciones auxiliares que tú ocupes adentro, le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿sí? Porque finalmente lo que se va a revisar, en esencia, van a ser los de las preguntas y que, claro, como, digamos, de manera colateral se van a estar revisando esas funciones auxiliares, ¿sí? No sé si me explico. Sí, sí, Ujú. ya, gracias. De nada. Informe viejo. La verdad es que yo en lo personal no tengo ninguno. Tendríamos que comunicarnos con profesores de cursos anteriores, si es que, o sea, de los años anteriores, si es que tienen si es que hicieron evaluaciones de este tipo, y si no, voy a tratar de conseguir algún informe de un curso similar. Sí, yo sé que mi hermano tuvo que hacer un curso de métodos numéricos el semestre pasado, y él tuvo que hacer informes, ¿sí? En otra universidad, pero en esencia el formato del reporte debiese ser similar, así que por último le voy a pedir uno a él, como para que tengan una idea. Sí, alguien me iba a preguntar algo, o fue idea mía, no sé, me pareció escuchar una voz de fondo. Ya, parece que fue idea mía, fue idea mía entonces, se me huyó el cerebro. Em, Ahora, voy a correr esta ventanita acá. Ok, entonces vamos a pegarle una idea rápida, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto de acá y qué es lo que se espera realizar en el fondo. Entonces, el problema que se plantea es ese que está ahí, ¿sí? Se habla sobre la relación entre la tensión y la deformación de un material sometido, ahí dice, a un ensayo de tensión uniaxial. ¿Ya? Básicamente, en palabras medias pomposas, es tomar un alambre y estirarlo, ¿sí? Estirarlo con una máquina. A eso nos referimos con un ensayo de tensión uniaxial, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahí? A medida que yo voy estirando ese alambre, ¿sí? Por las propiedades del metal, se va a ir deformando y eso va a ir cambiando la tensión eh, que ejerce en el fondo, ¿sí? Porque van cambiando las propiedades del material y por lo tanto cambia su tensión, ¿sí? Porque claro, no estamos en el caso ideal donde la tensión como que depende solamente de la fuerza que se ejerce, sino que en este caso como la fuerza va deformando el material, la tensión va variando, ¿sí? Y las mediciones entregan estos valores que están ahí en pantalla. Entonces, primero se pide graficar de sigma de epsilon en función de sigma, ¿sí? O sea, se pide hacer un gráfico que tenga acá sigma y aquí de sigma a de epsilon, ¿sí? Usando los datos que se entregan, ¿sí? Ahora, lo que nosotros conocemos en la tabla es una tablita que nos entrega el valor de la deformación epsilon y el valor de la tensión sigma, ¿sí? Entonces, finalmente, estos valores que están acá son los que van a tener que ir acá en el eje X, ¿sí? Eso es lo primero que se nota. Ahora, el problema es que aquí la variable dependiente es esta derivada, ¿sí? Y esa hay que sacarla de alguna forma ocupando la información que está en la tabla de datos, ¿sí? Y nosotros ya hemos hablado un par de veces en clase
cómo escribir aproximaciones de la derivada, ¿sí? Y para eso necesito los valores de sigma y los valores de epsilon, ¿sí? Así que ahí van a poder ir haciendo, digamos, una derivada discreta, entre comillas, ¿sí? Aproximación de la derivada en varios puntos, ¿sí? Y al graficarlo, ahí van a ver más o menos directamente el por qué se habla que esta relación es lineal, porque de hecho ese gráfico les va a dar un set de puntos que van a tener una tendencia lineal, como lo mencionábamos en la clase anterior, ¿sí? Y estimar los parámetros A y B, ¿sí? Y para estimar esos parámetros A y B, lo que nosotros haríamos es aplicar este método de mínimos cuadrados, ¿sí? Que el que estuvimos hablando en la clase anterior, ¿sí? Pero como les decía, MATLAB es una maravilla, así que esto no sé si lo conocen. Si ustedes escriben en la ventana de comandos help y algún comando, en este caso se llama polyfit, le entrega la documentación de ese comando, ¿sí? En inglés, ¿sí? Porque el programa no tiene ningún tipo de traducción, ¿sí? Entonces acá que nos dice, polyfit lo que hace es ajustar un polinomio al set de datos, ¿sí? Y tenemos acá, encuentra la función polyfit evaluada en x, y, n, encuentra los coeficientes de un polinomio p de x, ¿sí? O sea que se evalúa en estas variables de grado n y que se ajusta a los datos y, ¿sí? Y dice que es el mejor ajuste en el sentido de los mínimos cuadrados, que es justamente lo que estuvimos viendo nosotros en la clase anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, para hacer un ajuste lineal, que es justamente lo que se está pidiendo, lo que habría que escribir es algo de este estilo. Polyfit, aquí en X tendría que poner el vector que representa los valores de sigma, acá en Y los valores que representan a la derivada de sigma con respecto a epsilon, y aquí tendría que ir un 1, porque eso es lo que nosotros queremos. Queremos un polinomio de grado 1, que sería una recta, ¿sí? Ahora, esta función lo que hace es entregar los coeficientes que van asociados a ese polinomio en este orden. Entonces, el resultado de esto, si llamo el resultado de polyfit, lo llamo P, P de 1 es el coeficiente que va multiplicando a sigma, ¿sí? Porque aquí n sería 1, y P2 sería el coeficiente libre, ¿sí? Está acá, ¿sí? Esto sería P de 1 y esto sería P de 2, ¿sí? Ahora, no hay mayor dificultad en si quieren hacerlo directamente con la fórmula que vimos en clase, ¿sí? Porque como MATLAB también está diseñado para trabajar, digamos, operando números, ¿sí? Un lenguaje que está orientado al cálculo matemático, hacer esa cuestión de sumarlos, de hacer sumatoria o de hacer sumatorias de los cuadrados y todo ese tipo de cosas, MATLAB las maneja súper bien, ¿sí? Ahora, ¿qué podría pasar? Como esa cuestión involucra varias sumas, elevaciones al cuadrado, divisiones y ese tipo de cosas, lo que podría pasar es que, como ya hemos visto, se pueden ir acumulando errores, ¿sí? Ahora, por la estructura de este problema, esos errores no van a generar mayor diferencia, ¿sí? Y como recomendación, y esto para cualquier lenguaje de programación, para cualquier cosa que se quiera hacer, la recomendación es siempre, si es que existe la función implementada desde antes en el lenguaje, ocuparla, ¿sí? Porque está implementada de una manera, digamos, un poquito más inteligente, ¿sí? No está hecha directamente con una fórmula, sino que está realizado de una manera un poco distinta que minimiza los errores que se producen en los cálculos, ¿sí? Eh, Ahora, se pregunta ahí también cómo afectan los errores de medición de la tensión en los valores obtenidos para los parámetros A y B, ¿sí? Y acá como indicación dice el comando normRND de MATLAB le puede ayudar a modelar el error de medición en la tensión, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Sí, nuevamente, si yo no sé qué hace el comando, me voy acá, pongo help, normrand. Ay, no tengo ese paquete, no lo tengo instalado. Bueno, tengo que instalarlo. Pero podemos buscarlo en la documentación de MATLAB.
directamente. Sí, y acá dice que esto genera un número aleatorio a partir de... Ah, eso es lo otro. Pueden buscar los comandos directamente acá en la página de MathWorks, ¿sí? Porque acá sí está traducido en la descripción de la función, ¿sí? Entonces dice que genera un número aleatorio a partir de la distribución normal con parámetro medio y parámetro de desviación estándar mu sigma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo escribiese o sea, normrand de 0,1, me va a entregar un número que va a tener, si yo lo calculo varias veces, sucesivas veces, ¿sí? Me va a tirar distintos números, pero esos van a cumplir que su promedio va a ser 0, ¿sí? O va a ser muy cercano a 0, ¿sí? Y su desviación estándar, en el fondo la dispersión de esa información, va a ser muy cercana a 1. Entonces, aquí esta es una pregunta abierta, ¿sí? Porque en ese sentido se indica que se usa el comando, pero no se indica la desviación estándar. Lo lógico es ocupar mediana igual a 0 en ese caso, ¿sí? Porque yo quiero, en el fondo, eh, que me dé un número que sea siempre de la forma 0 punto algo, ¿sí? Cosa que en realidad tengo el valor que yo medí, digamos, pero a cada uno de estos les voy a sumar un número aleatorio que es cercano a 0, ¿sí? En el fondo es como para simular errores en la medición, ¿sí? Y la idea es que, dado un vector de errores que yo introduzco acá, ver qué tanto cambian estos parámetros A y B, ¿sí? Esa es más o menos la idea de esto, ¿sí? Podrían tratar quizá agregarle el mismo error de medición a todos los datos, ¿sí? Esa también es otra opción que podría ser porque tengo mi máquina descalibrada y me está siempre midiendo, no sé, 0,1 más, por ejemplo, ¿sí? O que sean simplemente errores de precisión y que acá le voy a todo esto sumar un número suficientemente chico, pero que puede ser distinto, ¿sí? Y eso lo pueden generar con el comando que se mencionaba. Ahora, dice, usando los parámetros obtenidos en el inciso anterior, encontrar la función sigma, ¿sí? Y aquí la idea es que ustedes van a tener ahora estos numeritos que salieron por el cálculo de MATLAB, y ahora con eso van a poder resolver esta ecuación, ¿sí? Y ahí no se compliquen de sobra, o sea, esta cuestión es, digamos, es como de la parte escrita del problema. Esto es de la parte del informe, ¿sí? Ustedes saben resolver ecuaciones diferenciales. ¿Y qué ocurre gráficamente con sigma cuando se consideran los errores de medición para la tensión? ¿Sí? Eh, entonces aquí la idea es que ustedes consideren un porcentaje de error, ¿sí? Que van a introducirlo con errores, o sea, digamos, le meten un vector de errores a esta tensión, consideran a qué porcentaje de error corresponde eso, ¿sí? Y ustedes tienen que hacer una función que una vez que yo le entrego ese porcentaje de error, me entregue el gráfico de la función sigma, ¿sí? Y ahí en este caso ya mucho no les va a servir esto de acá, o igual sí, puede que sí, igual les va a servir, ¿sí? Porque fíjense que esta ecuación, incluso si yo no conozco los parámetros A y B, la pueden resolver, ¿sí? Y la solución va a quedar en términos de A y de B. Entonces después aquí van a tener esa función que da un porcentaje de error. Ustedes ya van a saber desde antes cómo cambian los parámetros A y B con respecto a ese error, ¿sí? Y van a poder después entregar el gráfico de sigma para poder ver cómo se va comportando dependiendo de ese porcentaje de error, ¿sí? ¿Dudas con eso? Ya. Sinceramente, ese problema yo lo miro y en términos, digamos, en términos teóricos, en términos de la matemática que se ocupa, es un problema sencillo, ¿sí? Lo que puede tomar más tiempo es el uso de estos comandos, sobre todo el comando este que se indica acá, el normrand, ¿sí? Porque tienen que ocuparlo de buena forma, en el fondo, ¿sí? Lo único que tienen que saber es que si yo le entrego eso con un valor de mediana y un valor de desviación estándar, entrega un número, ¿sí? Entonces van a tener que ejecutarlo quizá varias veces para que a cada valor de tensión le vaya agregando un error y después ir viendo cómo se comporta todo, ¿sí?
Ahora, en la pregunta 2 se entrega esta figura acá. ¿Sí? Nos dice que tiene esas dimensiones, esa articulación de ahí. ¿Sí? Pensamos que son unas barritas con pivotes que están puestas en esa posición, en una cierta posición con ese ángulo alfa y ese ángulo beta que está ahí. ¿Sí? Ahora, si no me equivoco acá, sí, obvio. Hay una relación directa entre el valor del ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Sí? Si ustedes tratan de armarse una cosa de ese estilo, no sé, con palitos de helado y algo, van a darse cuenta que en realidad si yo fijo los, los pivotes A y B al piso y muevo la barrita A, la barrita B y la barrita C como que no tienen mucha opción de para dónde moverse. ¿Sí? Así que el ángulo beta como que queda predeterminado. Y eso se indica acá. Se les dice, se puede mostrar y no tienen que hacerlo. ¿Sí? Solo que se les dice, se puede mostrar que la relación entre los ángulos está dada por esta ecuación de acá. En el fondo que esta función de alfa y beta, que es esta suma de cuadrados con esta resta de c cuadrado al final, tiene que ser siempre igual a 0. ¿Sí? Y eso es aplicaciones de teorema de coseno y un montón de cuestiones. ¿Sí? Pero no se preocupen del cómo demostrarlo. Se les dice que se puede demostrar, pero ustedes no tienen que hacerlo. Ahora, se les pide implementar un script en MATLAB que para un valor fijo de alfa encuentre una solución beta a la ecuación. Y se les pide graficar beta versus alfa para alfa entre 0 y 2pi. Y como indicación, se les pide recordar el teorema del valor medio para implementar el método de la bisección. ¿Sí? Entonces acá lo que tienen que hacer es básicamente tomar dentro del intervalo 0,2pi, tomar una cierta cantidad de puntos, digamos, x espaciados, ¿sí? Como para, digamos, una partición de ese intervalo, que van a ser los puntos donde, para esos valores de alfa yo voy a obtener el valor de beta, ¿sí? Y no sé si recuerdan lo que dice el teorema de los valores intermedios. ¿Lo recuerdan? Ya, vamos a verlo rapidito. Es uno de los teoremas más importantes del cálculo, junto con el teorema fundamental del cálculo, que es el más importante, porque por algo se llama teorema fundamental. Pero el teorema de los valores intermedios nos dice lo siguiente. Si f de R a R, o en realidad ni siquiera de R a R, sino que es de algún intervalo a R, es continua, entonces pasa lo siguiente. Si f de A es menor que 0 y f de B es mayor que 0, entonces existe un C que está entre A y B, tal que f de C igual 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de los valores intermedios. ¿Sí? Si yo tengo una función que es continua y tengo un punto donde es positiva y otro punto donde es negativa, entonces en el intervalo que hay entre esos dos puntos, la función tiene que valer 0 entre medio. ¿Sí? Y eso es, en esencia, decir que en realidad entre esos dos puntos donde por una parte es negativa y la otra es positiva, y es continua, para dibujar su gráfico, no puedo levantar el lápiz. Entonces necesariamente voy a atravesar el eje X. ¿Sí? Voy a cruzarlo. Voy a pasarle por encima. Así que y en ese punto ahí la función vale 0. ¿Sí? Es harto más general, ¿sí? De hecho, con esto se puede mostrar que en realidad una función continua, si toma un valor en toma un valor f de A y un valor f de B, entonces en el intervalo AB toma todos los valores que están entre f de A y f de B. ¿Sí? Esa es como la versión más elaborada, pero esta es la versión que necesitamos, ¿sí? Es la versión más básica y que esta implica todas las otras versiones que existen. En nuestro caso, nosotros tenemos una función de dos variables, pero nos dicen que para cada alfa entre 0 y 2pi me gustaría encontrar el valor de beta. ¿Sí?
Entonces lo que hacemos es tomar un alfa fijo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pi medio, por decir algo, y un beta, ¿sí? Y esto tiene una fórmula, ¿sí? Que está en el enunciado, y yo necesito que eso sea 0. Entonces lo que tenemos que buscar es buscar primero beta tal que f de alfa, beta sea negativo, y después buscar un beta tal que f de alfa, voy a ponerle beta prima es positivo, ¿sí? Y ahora, después de eso, encontrar vamos a ponerle beta 2 prima, que va a estar entre beta y beta prima, tal que f de alfa barra, beta 2 prima sea 0, ¿sí? Y para eso, de hecho, se menciona acá. Dice, recuerda el teorema del valor intermedio para implementar el método de la bisección, ¿sí? Entonces, acá el método de la bisección lo deben haber visto en algún curso de computación previo, ¿sí? Pero se los recuerdo, más o menos. La idea es la siguiente. Voy a hacer una pura iteración. Voy a tener beta y beta prima, ¿sí? En esos dos puntos, aquí la función es positiva y acá es negativa. Por decir algo, sí, podría ser al revés, pero es exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar el punto medio. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar con ese punto medio? Tengo tres opciones. Si la función en este punto medio vale 0, si aquí la función vale 0, entonces gané, pues, encontré el punto donde esta función se anula. Si no, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces podría tener un caso en que f en este beta más beta prima, partido 2, es positivo, o podría ser que f en beta más beta prima medios sea negativo. Entonces, si es positivo, resulta que ahora en este intervalo de la derecha tiene que haber algún lugar donde la función se hace 0, ¿sí? Porque aquí la función es positiva y acá es negativa. Así que el teorema de los valores intermedios me asegura que en esta parte tiene que valer 0 en algún lado, ¿sí? Y vuelvo a aplicar el método de la bisección aquí mismo, que en el fondo ahora voy a tomar el punto medio de este intervalo, ver qué pasa con ese punto medio, si es positivo o negativo, y después seguir viendo. Quizá ahora después me va a decir que ahora en este intervalo de acá hay hay algún punto donde la función se anula, entonces voy a tener que volver a aplicar método de la bisección y así. Y en el fondo voy achicando el espacio donde puede estar este valor de beta 2' donde la función se hace 0. ¿Sí? Ahora, en el caso contrario, si es que acá este punto medio hubiese hecho que la función fuera negativa, entonces ahora en el lado de la izquierda tiene que haber un punto donde la función sea 0. ¿Sí? Y se va aplicando el método. Este método se puede hacer, de hecho, se puede programar de manera recursiva, en el fondo llamándose a sí mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se detienen? Eso es lo que ustedes tienen que determinar. ¿Sí? Fíjense que la distancia entre los extremos del intervalo se va siempre dividiendo por 2. ¿Sí? Así que en algún momento va a ser suficientemente chico que en realidad la diferencia entre los dos, ustedes podrían decir, ya, están tan cerca que en realidad puedo considerar que esta diferencia es 0. ¿Sí? O podrían llegar a un punto en que el valor de la función que encuentran en esos dos extremos de ese intervalo, que están los dos puntos muy chicos, o sea, muy cercanos, perdón, el valor de la función es muy chico. Y ahí uno podría decir efectivamente, ya, en realidad esto es 0. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las cosas sobre los errores y la interpretación de los números en el sistema. Entonces ahí le van a poder dar una condición de detención al programa. ¿Sí? En el fondo, cuando el valor de la función que encuentro es suficientemente cercano a 0, me detengo y digo, ya, en este punto es donde la función vale 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Una Ya, duda. dime. Acá en la búsqueda del intervalo para poder implementar el método de bisección, Ujú.
¿Qué pasa si me topo más de algún intervalo que pase de positivo a negativo? Eh, eliges cualquiera de los dos, ¿sí? Porque este método te permite encontrar un lugar donde la función se anula, ¿sí? Ahora, yo te Sí. digo desde ya que en realidad por la estructura de este problema, esta función, para un valor de alfa vas a tener un único valor de beta, Ah, ya. ¿sí? Pensando en que la figura está con esa orientación, digamos, ¿sí? Porque aquí hay otra opción que en realidad que es que este vértice C, no sé si se ve la flecha del mouse, ¿sí? Pero la otra Sí. opción es que ese vértice C no esté ahí, sino que esté como por acá abajo, así que esta cuestión esté doblada como así, ¿sí? Pero Sí. acá estamos considerándolo de esta forma, ¿sí? Con esta orientación, en el fondo con que esta figura acá sea, como digamos, conversa, ¿sí? O sea, como un poliedro, digamos, un cuadrilátero sin hendiduras, ¿sabes? Es como abiertito hacia afuera, ¿sí? No sé si me explico, ¿sí? Porque, claro, técnicamente acá esto daría dos soluciones, ¿sí? Pero tienen que ver ustedes cuál es el rango del beta. O lo que pueden hacer, ¿sí? Es tratar de ir almacenando esas dos soluciones. Esa es la otra opción, ¿sí? Pero eso ya depende de ustedes, ¿sí? Aquí, por eso yo siempre digo, estas preguntas son bien abiertas, ¿sí? Porque, claro, como por ejemplo eso que yo les decía, pueden haber dos orientaciones posibles, entonces ustedes dicen, ya, pero yo voy a trabajar asumiendo esto de acá y estos son los resultados que tengo, ¿sí? En el fondo me voy a basar en cómo está el dibujo y voy a partir con esa idea y que este cuadrilátero está con esa estructura y no con ese vértice metido hacia acá adentro, así que el ángulo va a tener que estar en este rango de acá, ¿sí? Y eso también les va a permitir ver cuándo esto de acá es positivo o negativo, ¿sí? Aunque eso tiene que ver más que nada con los posibles valores que tienen estas expresiones de aquí, ¿sí? Porque ustedes conocen los valores de A, B, C y D, ¿sí? Que son estos de acá arriba, ¿sí? Entonces ponen un valor de alfa, eso les va a dar una función acá que va a depender solo de beta, y ahí van a tener que ver quizá un intervalo suficientemente grande que les asegure que independiente del valor de alfa, eh, si evalúo en un extremo esto me da negativo y si evalúo en el otro me da positivo, ¿sí? Sí. O ese intervalo también quizá puede depender del valor de alfa, eso depende mucho de ustedes, de cómo quieran ustedes implementar, ¿sí? Como yo siempre digo, si acá en matemática nunca hay una única respuesta correcta. Al final depende de muchas veces no de la interpretación en sí, sino que de el contexto en el que uno trabaja, ¿sí? Y si uno aclara ese contexto y los argumentos son válidos, la respuesta es correcta, ¿sí? Ahora, lo ideal es nunca poner demasiadas condiciones extras al problema, ¿sí? Porque ahí ya se cambia el problema. Pero Pero si uno dice, ya, yo voy a trabajar bajo este supuesto, y si ese supuesto es justificable, eso es válido, ¿sí? Y por último, en la parte B me piden suponer ahora que esta arista, la arista que tiene largo A, rota con una velocidad angular constante igual a 25 radianes por segundo, y que para t igual 0, alfa igual 0. O sea, este vértice B parte acá abajo, en la horizontal, ¿sí? O sea, esta cuestión, ¿cómo se vería en ese caso? Sería como esta barrita aquí acostada y acá como un triángulo, ¿sí? O sea, digamos, B sube acá y él se baja, ¿sí? Esa sería como la figura inicial y esta cuestión empieza a rotar hacia la izquierda, ¿sí? En sentido antihorario, mirando el plano, mirando la hoja, ¿sí? Y piden estimar la velocidad angular de beta a dt, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes en la parte anterior ya van a tener implementado, ¿sí? Un cálculo para beta en función de alfa. Y ahora les piden estimar, eh, sabiendo que alfa depende de t, les piden encontrar cómo se comporta beta con respecto a t, ¿sí? Y se les indica acá, pueden usar la relación esta de aquí, ¿sí? Esto es cálculo, ¿sí? Que en realidad derivar con respecto a t es lo mismo que tomar beta, derivarlo con respecto a alfa, que eso lo deberían poder hacer porque tienen la parte A hecha.
y la derivada de alfa con respecto a t, ¿sí? Y eso es un número, porque acá les dicen que velocidad angular constante, ¿sí? Y les piden graficar acá, después de estimarla, graficarla en función de alfa, ¿sí? Entonces ahí tienen que hacer un pequeño jueguito con las variables. Y graficar esto con respecto a t ahora, ¿sí? Con respecto al tiempo, y determinar los instantes en que esta velocidad angular es máxima y mínima, ¿sí? Ahí lo que pueden hacer, ahí en MATLAB hay dos comandos. ¿Sí? Que para un set de datos, max de x entrega el elemento más grande y el otro, que es más o menos obvio, min, ¿sí? Que entrega el elemento mínimo de un vector. Entonces, si yo tengo, digamos, calculados para en función de t, tengo un vector largo que me da los valores de la derivada de beta con respecto a t, ¿sí? Cuando voy avanzando en este tiempo t, digamos, en intervalos de 0.1, ¿sí? O sea, voy avanzando de a poquito en el tiempo y voy teniendo los valores de esta derivada de beta con respecto a t. Eh, Voy a tener un vector larguito con los valores de esa derivada. Y ahí con esos dos comandos de MATLAB puedo encontrar dónde, en qué tiempo se tiene el máximo y en qué tiempo se tiene el mínimo. ¿Sí? Y por último, me acabo de dar cuenta que estos puntos están pésimamente numerados. ¿Sí? Esto 1, 2 y el punto 3 acá. Realizar una animación que muestre los puntos B y C en función del tiempo. ¿Sí? Lo habíamos hablado con el profesor Emilio, no sé si el ayudante en la clase, en la ayudantía ayer en la otra sección, si hizo algún ejemplo de hacer animaciones en MATLAB. Sí, ayer al final del ayudante hizo uno. Ya, ¿sí? Porque eso nosotros lo conversamos, porque para nosotros nos pareció interesante añadir eso, ¿sí? Porque da un poquito más muestra un poco más la potencia de los métodos numéricos, ¿sí? Que en el fondo puedo estudiar, en el fondo es como, en vez de armarme yo esto físicamente, lo puedo armar en el computador. Sí, en el fondo esa es la idea, porque me basta con mover los puntos B y C, porque yo sé que los puntos A y D están fijos, así que puedo imaginarme cómo se va moviendo esta figura a medida que voy moviendo el ángulo. Eh, pero nos quedaba la duda de si en los cursos previos de computación, en el curso previo de computación, habían hecho animaciones con MATLAB, ¿sí? Entonces por eso lo que queríamos es que en la ayudantía se viera eso, cómo hacer animación, ¿sí? No sé si quedaron bien con eso, con el asunto de las animaciones en MATLAB. La verdad es que, profe, no sería malo a que el ayudante volviera a hacer algún ejercicio de eso, porque igual como que lo hizo el último, entonces estaba contra el tiempo y estaba como muy apurado. Ya, perfecto. Eh, sí. Bueno, es que en realidad aquí como que lo que dicen ahí, lo que van a tener que hacer acá en este problema va a ser básicamente, en esencia va a ser casi sumar en MATLAB nomás, si no, tampoco va a ser algo más complejo. Yo creo que la parte más compleja en cuanto a comandos en esta tarea es eso de la animación, ¿sí? Eh, ya, yo ahora, de hecho, voy a hacer esto inmediatamente, denme un segundo. Mantenedor. Ramos, que este curso es ING 2006, no, 2606, no, 2602, ahí sí. Cursos, sección 1. Denme un segundito. Tapia. Ya. Acabo de agregar al ayudante al curso, ¿sí? Y ya por fin pasamos lo que estábamos estancados. Y le voy a decir a él directamente, ya que en la clase del lunes hagan
vea un problema interesante que se base en trabajar con animaciones, ¿sí? Yo sé que él se maneja con las animaciones de MATLAB porque yo recuerdo que con él fuimos compañeros en un curso en su momento, y era un curso de laboratorio, era de laboratorio de ecuaciones diferenciales parciales, método numérico en ecuaciones con derivadas parciales. Y ahí teníamos que hacer animaciones en MATLAB. Entonces, yo sé que él se maneja súper bien con eso y puede mostrarles ejemplos interesantes, ¿sí? Ok, ¿estamos bien entonces con el enunciado? Perdón, ando con la garganta media tomada. Yo sigo todavía con una duda de la P2A. De la P2A. Ya, Sí. Por ejemplo, no sé, demos el alfa fijo de 0, por ya, ejemplo. Por el, por ejemplo, si graficamos esta función como solamente con la dependencia de beta, ujú, por la, por la oscilación de la función, igual como que tiene varios puntos de corte dentro del gráfico, así que sí, es eso que, ya me estoy dando vuelta la interpretación en la figura. ya, sí, fíjate, es que hay varias cosas acá importantes a analizar, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo hago la siguiente pregunta, a ver si alguien me la responde. ¿Es posible que alfa valga 2pi? Sí, 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 porque B y C en conjunto suman 17 y ya vale 10. Entonces el alfa alcanza a llegar hasta a caer entero. Ahora, tratemos de imaginar qué va pasando con beta, ¿sí? Cuando alfa está completamente acostado acá, ¿sí? O sea, cuando alfa vale 0, cuando la barrita está completamente acostada, voy a... Esta es como la parte de entender el problema, ¿sí? Entonces tenemos A, tenemos D, y si yo pongo acá el punto B, al final acá va a quedar algo de este estilo, ¿sí? Y aquí el ángulo beta, acá tendríamos alfa igual 0, y el ángulo beta sería este de acá. A ver, déjenme... Sí, perfecto. Ahora, yo les pregunto, en base a esto, ¿qué va a pasar con beta a medida que yo empiezo a aumentar el valor de alfa? ¿Beta va a crecer o a decrecer? Se va a ir achicando. Se va a ir achicando, ¿sí? Entonces beta empieza a decrecer. ¿Y decrece siempre o en algún momento empieza a crecer de nuevo a medida que voy aumentando el valor de alfa? pero a medida que se mueve, respecto a qué lo medimos, por ejemplo, ahora es como, Es siempre con respecto a la horizontal desde el punto B hacia la derecha. Siempre ese va a ser el punto de referencia. ¿Sí? Sí, acá en este caso esa línea de referencia me queda acá abajo, en la figura aquí está por acá arriba, pero siempre la horizontal que está desde beta hacia la derecha. O sea, desde B hacia la derecha. Ya. Fíjense que empieza a decrecer, pero a medida que voy aumentando alfa, esta cuestión puede empezar a crecer de nuevo. Y de hecho, tiene que empezar a crecer de nuevo. ¿Sí? Porque cuando llego a alfa igual a 2pi, lo que va a pasar acá es que voy a llegar al punto de partida de nuevo. Si llego al punto de partida, el ángulo beta tiene que ser el mismo nuevamente. Y por lo tanto, si al principio empezó a decrecer, después para volver al valor original tiene que crecer de nuevo. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que ir analizando. Ahora,
como ese ángulo beta se comporta de forma periódica, va a tener un valor máximo y un valor mínimo. ¿Sí? ¿Se visualiza eso? Porque finalmente se comporta de forma continua, este ángulo beta. ¿Sí? Entonces, si parto con alfa igual 0 y llego de vuelta con alfa igual a 2pi y el beta vuelve a valer lo mismo, significa que cumplí un ciclo. ¿Sí? Y por lo tanto, en ese ciclo, va a alcanzar un valor máximo en alguna parte y un valor mínimo. Entonces, la gracia de este problema es que ustedes tienen que, primero, estimar más o menos al ojo o justificar el por qué. Beta no puede ser menos que cierto ángulo, ni tampoco puede ser más que cierto ángulo. ¿Sí? Pensando en lo que yo les decía, que finalmente este beta va a tener un rango acotado. ¿Sí? Porque como es periódico, va a tener que tomar un rango acotado de valores. Entonces, a ver, yo así al ojo, estoy completamente al ojo, me la jugaría porque el rango de los ángulos beta es menos pi medios, pero así como por decir algo, simplemente. ¿Sí? Más que nada porque veo que acá parto así, esta cuestión empieza a decrecer. Cuando alfa es suficientemente grande, este ángulo empieza a avanzar hacia abajo, ¿sí? Se empieza a abrir como hacia abajo el ángulo beta, ¿sí? Bajo la horizontal, hasta un punto en que ya no se va a poder abrir más hacia allí y se va a empezar a devolver. ¿Sí? Y a mí al ojo me da la sensación de que eso ocurre justamente cuando beta, o sea, beta no puede alcanzar valores de menos pi medios y pi medios, ¿sí? Que en el fondo es cuando la barra está completamente vertical, la barra que une B con C. ¿Sí? Pero esas cosas tienen que analizarlas, ¿sí? Esa es la parte, digamos, como del análisis escrito del problema, ¿sí? De la parte del reporte. ¿Sí? Y con eso que les decía, ustedes van a tener un intervalo de valores de beta con el cual aplicar el método de la bisección, ¿sí? Para cualquier valor de alfa, porque ese rango de valores para beta va a estar fijo. ¿Sí? Si arman ese intervalo para beta lo suficientemente grande, como decía en este caso, que quizás es como menos pi medio, ¿sí? Pero ustedes tienen que verlo. Van a tener que para esos valores de beta, perdón, sí, para ese intervalo de valores de beta, ¿sí? Si le pongo acá, por ejemplo, menos pi medio, independiente del valor de alfa que después ustedes escojan, con el método de la bisección, ocupando estos dos extremos al principio, van a encontrar el beta donde la función se anula. ¿Sí? Porque según eso, cuando yo voy moviendo el alfa acá, el ángulo que está asociado aquí es siempre un ángulo que está acá entre medio. ¿Se cacha? Sí, ahí visualicé mejor el análisis que hay que hacerle. Claro. Ahora ese análisis tienen que hacerlo bien y tienen que justificar los valores que van a poner acá y acá. ¿Sí? La verdad, yo lo estoy tirando al ojo, ¿sí? Ni siquiera sé si ese es el rango, ¿sí? Así que no lo vayan a tomar como palabra escrita en piedra. Yo estoy así como por ejemplificar, ¿sí? Pero traten de jugar con eso, ¿sí? Y ahí tienen que, para poder determinar ese intervalo, ¿sí? Lo que tienen que hacer es trabajar con esta función de dos variables, ¿sí? Entonces estudienla como una función que el alfa toma valores entre 0 y 2pi, ¿sí? O que de hecho la pueden ver con valores en R, porque es una función periódica en alfa, ¿sí? Y lo mismo con beta. Y pueden tratar de hacer alguna cosita como optimización ahí en dos variables para tratar de ver o tratar, entre comillas, de hacer algún pequeño despeje de beta en función de alfa, quizá, y tratar de ver ahí cuál es el valor mayor que puede tomar beta o cosas de ese estilo, ¿sí? Claro, tienen que analizar cómo se va moviendo beta en función de alfa, ¿sí? Y para eso, claro, pueden tener una intuición, digamos, pensando en la figura,
¿sí? Si tienen palitos de lado y estas cuestiones, no me acuerdo cómo se llaman, pero estos chinches que se abren así como para poner entre medio, y lo pueden hacer con las medidas que están ahí, bacán, van a poder ver bien cómo se mueve la figura, ¿sí? Pero lo más preciso en ese caso es trabajar con esta fórmula, ¿sí? Saber que alfa y beta siempre se relacionan de esta manera, y con eso poder tener una idea de cómo se comporta beta en función de alfa, ¿sí? Aquí no se puede despejar directamente, pero al menos tener una idea, y en base a esa idea, trabajar el resto del problema. ¿Sí? Con eso poder determinar ese intervalo para beta. Profe, esa función de la variable alfa y beta, ¿por qué es igual a 0? Porque para Esa, cualquier valor de alfa y beta es 0 esa relación. lo que se pide es que para cualquier configuración de esta figura, ¿sí? Se tiene que cumplir que el ángulo alfa que está acá y el ángulo beta que está acá tienen que evaluar 0 en esta función. ¿Sí? Eso es lo que me dice. ¿Sí? O sea, en el fondo, poner el ángulo alfa con este valor y el ángulo beta con este valor es válido para la figura, sí, solo sí, esta formulita acá da 0. ¿Sí? Cualquier combinación de alfa y beta que me dé 0 acá, se va a corresponder con una configuración de esta figura, ¿sí? Con alguna posición. ¿Sí? Si alguna combinación de ángulos alfa y beta aquí me da distinto de 0, va a ser imposible armar esta figurita con ese ángulo alfa y ese ángulo beta. Eso es lo que estamos diciendo. Estas son estas cosas raras que... No son cosas raras, pero son cosas que aparecen de trigonometría simplemente. ¿Sí? Esta formulita de acá es pura trigonometría. ¿Sí? De hecho, si fijan, hay como casi un teorema de Pitágoras metido entre medio, porque está como esto al cuadrado más esto al cuadrado igual a esto al cuadrado. ¿Sí? Y que de hecho ni siquiera es como, efectivamente es teorema de Pitágoras esto que está acá, esto último. Porque esto de acá, este d menos alfa, menos a coseno alfa menos b coseno beta, si no me equivoco, es la medida que me queda si es que yo tomo el punto C acá arriba, lo proyecto hacia abajo en 90 grados, y es la medida que me queda desde ahí hacia la derecha. ¿Sí? Y este A por seno de alfa más B por seno de beta es el tamaño de esa línea vertical que tiré. ¿Sí? Entonces me dice que el cuadrado de esta línea que cae más el cuadrado de este pedacito que me queda a la derecha es igual a C cuadrado. ¿Sí? Pero como les decía, esta relación de acá se la entregamos, ustedes no tienen que demostrarla. ¿Sí? Pero es pura trigonometría y geometría plana. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo se relaciona pi con los ángulos? ¿En qué sentido? O sea, Por digo este que, 2pi. por ejemplo, pi medio era 180, pero no Ah, recuerdo de dónde nace. ¿O sí. por qué pi es como 360? Sí, no, es que pi es por definición. ¿Sí? El número pi se define como, estas son las cosas raras que se dan cuenta los griegos, se define como el, el perímetro de una circunferencia partido por el diámetro. Sí, esa es la primera definición que dieron. Sí, esa división de ahí. Y claro, como se dieron cuenta que en realidad daba lo mismo que tan grande fuera la circunferencia, esa razón daba siempre lo mismo, le pusieron el nombre. Ahora, dado esto, lo que ocurre es que si el diámetro es 2, ¿sí? O, o lo que nosotros ocupamos siempre, que es radio 1, ¿sí? Entonces el perímetro da 2pi, ¿sí? Entonces después nosotros en el fondo lo que hacemos es medir el perímetro
perdón, es medir el ángulo como la proporción del perímetro. ¿Sí? Entonces un ángulo de 2π radianes corresponde a todo el perímetro. ¿Sí? Y por eso esa es la forma en que se definen los ángulos radianes. ¿Sí? Es, digamos, en una circunferencia de radio 1, un ángulo alfa corresponde a aquel ángulo tal que ese arco de circunferencia mide alfa. ¿Sí? Ese es el motivo por cual los ángulos radianes se miden entre 0 y 2π. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Esta figura rotaba para la P2B Ujú. abriéndose, ¿cierto? Así como antihorario, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que no te escuché bien. Esto, sí, Como- gira en sentido antihorario el angular. Ya. Ya, ¿Sí? gracias. De nada. ¿Sí? Ocupamos la convención clásica, ¿sí? Que los ángulos crecen en sentido antihorario. Ok. ¿Alguna otra consulta que vaya quedando? Ya, genial. Ya, al final se nos fue una hora hablando de la tarea, pero está bien. ¿Sí? Con eso ya aclaramos las cosas y, y vamos quedando más en, más en la misma página para que puedan ir avanzando. ¿Sí? Yo siempre he pensado, eso es uno de los grandes problemas que yo he tenido con las clases a distancia, que a mí siempre me gusta cuando hay evaluaciones, me gusta ir a la sala y antes de partir las evaluaciones leer las pruebas, leer los controles, leer las preguntas y aclarar todas las dudas de una antes de que se lancen a trabajar, pues ahora es más complicado. Entonces, veamos lo otro. Yo creo que al final no vamos a avanzar nada con materia hoy día. Sí, ya estamos como medio justo con el tiempo. Déjenme, ¿dónde está acá? Votaciones. Ya, al final quedamos para mañana a las 12. ¿Sí? Recuerden acá, esto, como se menciona ahí, va a ser una sesión de dudas. ¿Sí? O sea, yo espero que ustedes lleguen con dudas para yo poder responderlas. ¿Sí? No que esperen que yo llegue a hablarles de cosas. ¿Sí? La idea es resolver dudas que hayan, sobre todo con las implementaciones en MATLAB de lo que se ha hecho en las ayudantías 1 y 2. Sí, de hecho, ahí yo tengo los scripts de MATLAB, así que los puedo mirar y ir preparado con eso. Tengo que ver bien todavía, conseguir un espacio, porque mañana estoy allá en el campus. Y no sé si, bueno, a esa hora, a las 12, las salas deberían estar desocupadas, pero en realidad una sala para poder hacer en el fondo ocupar la sala como clase híbrida no tiene mucho sentido si en realidad lo que voy a estar necesitando es el computador. Entonces voy a ver si me consigo algún espacio de trabajo en el cuarto piso, en el edificio nuevo. Ahí vamos a ver, ¿ya? Pero quedamos para mañana a las 12, ¿ya? Y lleven sus dudas, si recuerden eso. Y bueno, a nivel administrativo, no sé si tienen alguna consulta.
Porque si no, yo creo que ya son las 1:10. Hemos estado de corrido todo el rato. Les daría un descanso unos 5 o 10 minutos, pero al final no nos vamos a quedar con nada de tiempo. Así que por último, yo sinceramente dejaría hasta acá la clase. Sí. Igual vimos harto. Fue harta información con lo que estuvimos viendo de la tarea. Así que necesitan tiempo para procesarlo. Ya, ok. Entonces, dejémoslo hasta acá. ¿Sí? Sí, la voy a dejar subiendo al tiro. La voy a dejar subiendo al tiro. Junto con esto de acá. Eh, Ay, perdón. Ya. Que tengan buena tarde. Ya, y nos estamos comunicando mañana a los que vayan a la sesión de consulta. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien.